Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Es un gran gusto estar aquí en la reunión anual hispanoamericana para tener el gran privilegio de una vez más presentar la grandeza y la simpleza de la palabra de Dios en el tema que va a ocupar este fin de semana nuestro. Quiero que por favor pasen conmigo al comienzo de la Biblia, a Génesis capítulo 1. Vamos a ver la diferencia que hace la gran diferencia. La cultura de la Biblia estaba dominada por los hombres. De aquí se desprende que el vocabulario de la misma sea predominantemente masculino. Asimismo, nuestro querido Padre Celestial, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es referido con pronombres masculinos en todo el texto bíblico. Cada vez que hacemos una lectura o explicación, la hacemos en estos términos y en el lenguaje típico de aquella cultura. Al hacerlo, simplemente seguimos el texto según se nos presenta, aunque al día de hoy colisione con la sensibilidad femenina. De desviarnos de esta manera de comunicar, nos estaríamos desviando de la manera en la cual Dios se refirió a sus santos hombres para que llegara a nosotros su voluntad escrita. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice hermanos, se deduce que es colectivamente los hermanos más las hermanas. Lo mismo que cuando dice santos, elegidos, amados, hijos y todo otro vocablo que defina nuestra relación, ya sea con el Padre Celestial o con nuestro Señor Jesucristo o entre nosotros. Esta manera masculina, entre comillas, de hablar es un hecho histórico y gramatical y no disminuye para nada la importancia de la mujer a los ojos de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, y no debiera disminuir para nada la existencia y aporte de la mujer en el cuerpo de Cristo. Damas y caballeros, no hay una Biblia para damas y otra diferente para hombres. Desde el comienzo mismo de la humanidad, la palabra de Dios registra al Creador entregándole al equipo formado por Él, que era el hombre más la mujer, la responsabilidad conjunta sobre la creación. En Génesis capítulo 1, en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, veremos en un rato que se refería al ser humano, al varón más la mujer, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense lo que dice el 27. Y creó Dios al hombre, es decir, al ser humano, al género humano, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Fíjate cómo los creó. Varón y hembra los creó. He aquí lo que significa hombre en los versículos previos. Y los bendijo Dios. No dice lo bendijo Dios, los bendijo Dios. Y mirá lo que dice el siguiente pronombre. Les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este conciso relato, Dios crea el núcleo mismo y mínimo de la humanidad, el hombre más la mujer. No hay que dejarse confundir con la palabra hombre, que significa humanidad o ser humano. Por eso al final del versículo 27 dice varón y hembra los creó, por si existía alguna duda en el principio, en la lectura del 26. Con los dos hizo lo mismo, los bendijo. No bendijo solamente al ser humano que luego sería llamado Adán o varón. A los dos les dijo lo mismo, fructificad y multiplicaos. Lógicamente, en el multiplicarse, nunca podía haber sido hecho por un solo ser humano.
o por un solo género, tenían que estar los dos presentes. Les dijo: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Vamos a ver otra versión más que, en mi opinión, clarifica más el concepto de equipo formado por un hombre más una mujer. Ustedes pueden leer de la versión Reina Valera 1960, mientras yo les leo de esta otra versión. Voy a comenzar en esta versión en el versículo 26 y voy a seguir hasta el 29. Esta versión dice: al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Dios estaba teniendo una conversación con los seres espirituales que eran parte de su equipo, con los ángeles que eran parte de su equipo. Por eso dice nosotros. Eso es lo que quiere decir, tal y como somos nosotros. Que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. 27 de esta versión. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es. Dios lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. 28. Y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. El 29 de esta versión dice: también les dijo Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. Qué tremenda traducción. En la Biblia muchas veces el vocablo hombre o sus pronombres asociados significa humanidad en general y no necesariamente un ser humano masculino. Génesis capítulo 3. Este equipo armado por Dios era bueno en gran manera, como pueden ir en algún otro momento y leer el versículo 31 del capítulo 1. Este equipo armado por Dios era bueno en gran manera. Fue en la caída, después de Génesis capítulo 3, que se generó una desproporción en la relación entre el hombre y la mujer y entre ambos, es decir, en el equipo que formaban y el resto de la creación. Génesis 3, versículo 16, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es necesario que reconozcamos que este no fue un mandamiento, que esto no fue una instrucción acerca de la intención de Dios para el matrimonio, sino la declaración de la consecuencia de haber desobedecido. No es el deseo de Dios para el matrimonio, es Dios declarando lo que pasó debido a la desobediencia para que nosotros entendamos. Se ha venido enseñando de tal manera como que esta haya sido la voluntad de Dios para el hombre y la mujer. No lo es. Es el resultado de la desobediencia. Era una maldición, pero no proveniente de Dios, porque de Dios no proviene ninguna maldición, sino todo bendición. En este estudio que vamos a hacer en este bendito fin de semana que tenemos el privilegio de disfrutar, no vamos a enfocarnos en la relación entre la esposa y el esposo, excepto por alguna que otra mención más bien tangencial, sino en la relación que existe entre hermanos en Cristo y de cada uno con respecto a nuestro Padre y a nuestro Señor. Estaremos viendo los temas relacionados con la posición de hijos e hijas y la función de cada cual, a la que sea que cada cual haya sido llamado o llamada a hacer, a funcionar dentro del maravilloso cuerpo de Cristo. Todas estas funciones con total independencia del género y del estado civil de la persona. Estudiaremos a la mujer en la iglesia,
no en el hogar. Parte del problema es la confusión entre estos dos roles de la mujer. En el antiguo pacto no hay indicios que la ley indicara de manera alguna la servitud de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, el castigo para el adulterio era el mismo para ambos. La ofrenda por un niño era la misma que para una niña. Muchas de las leyes interpretadas como que apoyaban a la servidumbre de la mujer eran en realidad dirigidas para la protección y provisión de la mujer. La poligamia se daba en algunos casos para proteger a la mujer que había quedado desvalida. La poligamia era tolerada por Dios, pero no estaba prevista en la ley que se dirigía a la esposa y no a las esposas. Así se dirigía la ley. Ella podía reunirse y conversar con hombres en público. Podía viajar a otros países sin que se dudara de su reputación. Damas y caballeros, estamos hablando del Antiguo Testamento. Podía aparecer en una corte de justicia, podía agasajar a huéspedes con banquetes y en ocasiones sin que estuviera su marido. Los temas relacionados con el casamiento de los hijos eran charlados y consensuados con su marido. Tenía acceso y posibilidad de uso de los recursos familiares. Muchas veces dirigían las operaciones de la casa con muchos sirvientes a cargo. Muchas veces Jehová les revelaba a ellas y actuaban con independencia de sus maridos. Hablaban con ángeles, servían públicamente y participaban de intereses públicos. Segunda de Samuel capítulo 20, por favor. Ahora vamos a ingresar en una sección donde vamos a ver algunas intervenciones femeninas en la época del Antiguo Testamento. Ahí vamos a empezar. Alguien que realmente un desavisado, alguien que entró y no profundizó en el tema, podría pensar que no había habido intervenciones dignas de mención de aquellas damas en aquellos años. Nuestro libro, Mujeres Maravillosas, dan debida cuenta de maravillosas mujeres a lo largo de la historia registradas en la Biblia, que tuvieron una intervención maravillosa, singular y cuyos efectos llegan beneficiosamente hasta nuestros días. Estas son mujeres maravillosas. De distintas maneras, cada una de ellas se transformó en actora imprescindible para que la palabra de Dios continuara viviendo en las vidas de varias personas. Fueron fundamentales para que continuara la línea genética del Mesías prometido. Otras veces se pararon firmes en la palabra de Dios y trajeron liberación al pueblo de Dios. Maravillosas mujeres. Los múltiples beneficios de sus valientes intervenciones nos llegan hasta nuestros días. Así de importante fue su aporte. Por eso el estudio de este libro es muy recomendado. No permitamos que el título lo confunda. Dice mujeres, pero es también para hombres. Porque habla de mujeres que tuvieron lo que hay que tener, que podrían avergonzar a muchos varones con lo que tuvieron y pusieron sobre la mesa para que la palabra de Dios viva a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también hay del Nuevo Testamento. Es importante reconocer que para tener coraje y pararse firme en la palabra de Dios no es necesario ser varón. Segunda de Samuel, capítulo 20. En el versículo 1 vamos a empezar. Dice: aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo:
no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel, vamos, ocúpense de sus negocios. ¿Quién quiere ayudar al ungido de Jehová? Es lo que en otras palabras estaba diciendo este hombre, que la palabra describe como perverso. Y dice cuál era el nombre, Seba. Llamó mucho mi atención que dijera el nombre de este hombre, y van a ver que de la mujer no lo dice. 2. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Esto es lo que nos dice la Escritura acerca de este perverso. El pueblo estaba dividido entre los que estaban con Seba y los que estaban con David. 14, versículo 14. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet-Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también, y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Joab era el general de David, trabajaba para derrumbar la muralla, para llegar a este Seba que había hecho semejante cosa. Había reclutado a las personas para que lucharan en contra del ungido de Jehová, porque David era el ungido de Jehová. Entonces Joab, general de su ejército, estaba sitiando la ciudad, y cuando la sitiaban ni entraba ni salía nadie, y entre otras cosas no entraba comida a la ciudad. Muy bien, muy bien. Versículo 16. Entonces, una mujer, ¿cómo? Sabia. Bien, una mujer sabia. Qué singular. Era sabia. No tenemos el nombre, pero tenemos lo más precioso acerca de esta mujer. Era sabia. Dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab, recuerden el general de David, que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, Joab, el general del ejército más poderoso de la tierra de aquel entonces, le prestó atención a la mujer. Le dijo, cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: sí, yo soy. Ella le dijo: mirá, escuchá las palabras de tu sierva. Y él respondió: ok, dale, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Es la ciudad donde estaban ellos, la ciudad que Joab estaba sitiando. Pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. 19. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Vas a ver después, me llamó la atención eso, en un rato vamos a ver. Recuerden que ella decía de sí misma, la palabra dice que ella era sabia. Ella decía de sí misma que ella era pacífica. Recuerden esto en un ratito, en unos versículos. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruís la heredad de Jehová? Una mujer desde una ciudad sitiada al general del ejército más grande de la tierra. Mirá el coraje de esta mujer. Mirá el coraje de esta mujer. Gracias a Dios que esta mujer no pensó: no, mejor voy a hablar con mi marido y le voy a decir: mirá, ¿qué te parece, querido? Si a vos te parece bien, le decís a Joab. No, fue ella y encaró al general desde una ciudad sitiada. Joab respondió en el 20, diciendo: no, ¿cómo voy a yo destruir la Jehová? Porque él tenía un corazón como el de David. Las cosas de Jehová eran muy importantes para David, ni hablar, y para Joab también. Entonces dice: no, nunca tal me acontezca que yo destruya ni haga. Le dio lugar a la mujer y consideró lo que la mujer le estaba diciendo. 21. La cosa no es así, pero mirá, te comento, mujer sabia que decís que sos pacífica. La cosa es así: hay un hombre del monte Efraín que se llama Seba, que es hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entréguenmelo, no hay ningún problema, yo no vengo a sitiar la ciudad, lo vengo a buscar a ese canalla. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer sabia
según la palabra de Dios, pacífica, como ella decía, dijo a Joab, he aquí, ya lo leyeron, su cabeza te será arrojada desde el muro. Pim, pam, pum, arregló. Listo. Era una mujer de armas tomar. No quería, era un hombre perverso que estaba en contra del ungido de Jehová y ella actuó en consecuencia. No se iba con chiquitas. Ella se responsabilizó delante del general de este gran ejército en entregar al hombre que había causado la ira de David y a su general. 22. La mujer fue luego a todo el pueblo. Mirá, qué determinación. Con su sabiduría. Y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey de Jerusalén. He aquí una mujer actuando en una situación que uno pensaría, por la época del relato, que las mujeres no tenían gravitación en la sociedad. Esta mujer sabia no es nombrada y sin embargo cambió el curso de los acontecimientos en su ciudad. Jueces capítulo 4, qué lindos registros de la palabra, ¿no? Jueces capítulo 4, Josué y Jueces. Vamos a hablar de Débora, que fue jueza en Israel. Si hay alguna posición de autoridad en la Biblia que sea relevante, esta, la de los jueces, lo es. Ciertamente lo es. Es un periodo, el periodo de los jueces se considera como una verdadera teocracia. Y esta mujer fue una entre los varios jueces que hubo en Israel. Jueces capítulo 4, versículo 4, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, era jueza y era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Mirá lo que respetaban a Débora, una mujer en el Antiguo Testamento. ¿Querés más cosas en contra? Sin embargo, la mujer era jueza, instituida por Dios, y era profetisa, lo cual quiere decir que Dios hablaba con ella y ella hablaba por boca de Dios. 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. 8. Barak le respondió, mirá, un hombre, general del ejército de esta señora, le respondió a esta señora de la siguiente manera, si tú fueres conmigo, yo iré. ¡Qué bárbaro! De nuevo, recuerden, Antiguo Testamento. Pero si no fueres conmigo, no iré. 9. Ella dijo, iré contigo, pero ojo, no va a ser tuya no iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Listo. Había que hacer algo por Jehová para proteger a su pueblo de este tal Sísara. La mujer estaba a cargo y estuvo a cargo. Y el general la siguió y reconoció que sin ella prefería no ir. Y ella le dice, ningún drama, pero acordate, la gloria del triunfo de esta batalla va a ser de una mujer. Qué gran mujer debió haber sido esta Débora, que gobernaba y era profetisa. Muy bien, Jueces capítulo 5, por favor. Versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael,
quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, mirá todo lo que pasaba, hasta que vino la mujer y barrió la cocina. Mirá lo que dice acá. Y los que andaban por la cena eran caminos torcidos. 7. Y las aldeas que quedaban abandonadas en Israel habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel y ordenó las cosas. Puso cada cosa en su lugar. Cuando escogían nuevos dioses, el único que se quedó parado firme fue ella. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? 9. Mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo. Mirá cómo termina: load a Jehová. La batalla que peleó y sobre la que triunfó junto a Barak les proveyó reposo por muchos años. Una mujer. Jueces 5, versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 días. ¿Viste? 40 meses. 40 años. 40 años, una mujer. Juan capítulo 4. En una ocasión, el Señor Jesucristo reposó en Sicar, Samaria, junto a un pozo, y entabló una conversación con una mujer del lugar, quien reconoció que él era un profeta. Jesús le enseñó acerca de la adoración a Dios, le dijo que si ella bebía del agua que él tenía no iba a volver a tener sed, y le dijo también que él era el Mesías de Israel. No era común, aunque sí podía darse, que un hombre y una mujer entablaran una conversación de esta manera, al punto que sus mismos discípulos se extrañaron. Juan 4, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Gracias a Dios que esta mujer, bueno, en el relato se ve que tuvo 5 maridos, o al menos así está transcrito o traducido en nuestra versión de la Biblia. El registro no dice que ella regresó y habló con su 5º marido para que su 5º marido le hablara a los de su pueblo y estos del pueblo fueran a verlo a Jesucristo. Ella encaró el tema, no delegó la responsabilidad de hablar del Mesías con los de su ciudad. Ella fue y habló con la gente directamente con ellos. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Ponete a pensar, pensá lo que sería tenerlo 2 días al Señor Jesucristo en tu pueblo. 2 días, 41. Y creyeron muchos más por la palabra a él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Marcos capítulo 15. Varios autores concuerdan que en el mundo romano y en la Palestina de aquellos tiempos se enseñaba que el testimonio de una mujer no era confiable. Lo dicen los eruditos acerca de lo que decían en aquella época. No dicen que lo dijera nuestro Padre Celestial. Cuidado con esto, porque a causa de todas aquellas cosas el error entró y se transmitió a nuestras Biblias. Veremos más adelante. Sin embargo, Dios, Jesús
Y evidentemente, como veremos también, los ángeles sí confiaron en las mujeres. Hubo mujeres, aunque mirando de lejos, cuando Jesús estuvo colgado al madero. Marcos 15, versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galileo le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Te das cuenta? La relación de nuestro Señor Jesucristo no se limitaba a sus apóstoles varones y a sus discípulos varones. Había mujeres en el núcleo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a discípulas y discípulos. Él no hacía distinción. Juan capítulo 20. Hubo mujeres sirviendo con Jesús antes de su muerte y después de su resurrección. Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 16. Jesús le dijo: Alberto, ¿no ves? Le dijo María, no había un hombre ahí, había una mujer. María le dijo. Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Lucas capítulo 23. José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para ponerlo en una tumba. Con él fueron unas mujeres. Lucas 23, versículo 55. Dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. 56. Y vueltas de regreso, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, que hubo mujeres que estuvieron para disponer el cuerpo del Señor y las hubo cuando Él resucitó. Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras que con ellas, ¿viste? 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué video para ver? Si Dios está guardando todo esto en DVD o en pendrive, lo queremos ver cuando estamos allá. ¿Qué video para ver? No está aquí, pues ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mirá lo que dice el 11, que te muestra lo que pensaban. Mas a ellos, a los apóstoles, les parecían locura las palabras de ellas y no las que... Sin embargo, eran la verdad de Dios que estas maravillosas mujeres tuvieron el privilegio y la responsabilidad de compartir. Marcos. Los ángeles, como portavoces de Dios, confiaron en ellas para dar testimonio, pero los hombres no les creyeron al principio. Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas
para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. No hay registro que indique que haya habido algún hombre que haya ido al sepulcro 72 horas después a ver qué había pasado con su Señor. Si bien es cierto que tanto los discípulos como las discípulas dudaban que Él iba a ser resucitado, no obstante, las primeras en la escena fueron las mujeres. Mateo capítulo 28. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues fue resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar. En el 7 dice: e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. En el 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, salieron corriendo. En el 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús en el 10 les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Los hombres se quedaron atrás dudando si iba a ser resucitado. Fueron las mujeres quienes se llegaron al sepulcro y se enteraron primero de las buenas nuevas. Si estas mujeres fueron consideradas dignas por Jesús y por los ángeles de dar el mensaje de la resurrección, ¿por qué hoy día no son consideradas dignas de darlo en un púlpito? Este mensaje que ellas fueron comisionadas a dar no es una tarea doméstica y secundaria o en algún puestito poco importante y medio oscuras como para sacárselas de encima. Claro que es un honor vivir bajo el amoroso cuidado de su esposo y es muy honroso ocuparse de las tareas de un hogar cristiano. Pero no está bien que sus avenidas de servicio al cuerpo de Cristo sean acalladas, anuladas o pospuestas. No estamos diciendo de manera alguna, para nada, que la mujer abandone sus responsabilidades en su hogar. Para nada estamos diciendo eso. Hablamos del servicio dentro de sus posibilidades y del arreglo amoroso con su marido en el cuerpo de Cristo. Hablamos que todas y todos somos necesarios y necesarias. Es de radical importancia que nos despertemos a la gran necesidad que tenemos, que todos funcionemos nuestra función dentro de la familia de Dios con total independencia de ser hombre o mujer. Damas y caballeros, movamos la palabra de Dios. Te agradezco, Padre querido, por la grandeza y la simpleza de tu palabra. Gracias, Padre, porque querés que todos demos nuestro mejor para vos, que sos nuestro Altísimo. Te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por mentes alertas, atentas, oídos pendientes y mentes que pidan más de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.